vamos a moderar la mesa con la doctora Binagui. Y ahora el doctor Cerezar nos va a dar, ni bien la tecnología se lo permita, las dos últimas charlas. Bueno, vamos a empezar con las dos últimas charlas del curso dedicadas a la muñeca. La primera con un tema complejo, la inestabilidad carpiana, complejo porque es una patología realmente con muchas variantes y en los que los métodos de imagen tienen un papel a veces discutible, es verdad que en plena evolución, pero un papel en muchos aspectos bastante limitado. Como método de imagen que tenemos que valorar de primera intención en cualquier articulación y en cualquier patología, y muy especialmente en la inestabilidad carpiana, tenemos la radiología convencional. Tenemos una serie de proyecciones básicas. En la valoración de la inestabilidad nosotros hacemos un protocolo básico que se limita a una proyección anteroposterior, una lateral y una desviación cubital y desviación radial, que nos marcan bastante bien una primera aproximación a la función del carpo. Tenemos toda una serie de proyecciones complementarias, de las cuales la más importante o la que utilizamos con más frecuencia es la proyección anteroposterior con prensión forzada para valorar la inestabilidad escafo-semilunar. Y luego tenemos toda una serie de proyecciones estáticas seriadas y dinámicas que nos pueden ser útiles para valorar patologías concretas. Las proyecciones de estrés son una parte que puede ser importante en la valoración de la inestabilidad carpiana. Yo, más que proyecciones radiográficas, creo que una herramienta muy potente, dependiendo de los medios con los que contemos, es la cinefluoroscopia, que nos va a permitir una valoración bastante buena de la inestabilidad carpiana. Como proyecciones básicas, cuando hablamos de proyecciones básicas, algo básico en cualquier articulación es ser muy estrictos en la colocación de las proyecciones. La proyección anteroposterior neutra, que es una proyección básica para cualquier patología de muñeca, debemos de realizarla de esta forma, con el brazo en aducción de 90 grados, codo flexionado 90 grados y alineando muy bien el eje del tercer radio con el grande. Esta proyección tenemos diferentes criterios para saber que está bien hecha, pero una básica es que veamos la apófisis estiloides cubital en la parte medial de la placa y perfilemos perfectamente la fovea cubital. La proyección lateral la tenemos que hacer de esta forma, con el brazo en abducción, y de esta forma vamos a conseguir alinear perfectamente el cúbito y el radio, que no se produzca ninguna cruce, que estén perfectamente alineadas las diáfisis del cúbito y el radio. Y un criterio que tenemos de que está bien hecha es que el margen anterior del escafoides tiene que estar alineado, el margen anterior del pisiforme debe estar a mitad de camino entre el margen anterior del escafoides y el margen anterior del hueso grande. Y otras proyecciones básicas que nos van a permitir valorar la dinámica del carpo, como decíamos, son la desviación cubital y la desviación radial. En la desviación cubital se produce la extensión de la fila proximal del carpo y en la desviación radial una flexión. Cualquier alteración en esta dinámica la podemos valorar bien en estas proyecciones. También es muy importante valorar las líneas de guilula. El margen proximal de la fila proximal del carpo sería la línea 1, la línea 2 el margen distal y la línea 3 el margen proximal de la fila distal del carpo. Esta línea debe ser una línea sin escalones. Cualquier escalón,
cualquier alteración en estas líneas de quilula es un buen índice de que existe una disfunción carpiana. Y luego podemos medir toda una serie de ángulos que conocemos muy bien, el ángulo escafo-semilunar y el grande semilunar. Deben de medir entre 30 y 60 grados el ángulo escafo-semilunar normal, y el grande semilunar de ser menor de 30 grados. Estos ángulos van a estar aumentados en el patrón de inestabilidad estática más frecuente que conocemos en la radiografía lateral, que es el patrón de Dicey, y van a estar disminuido el escafo semilunar en el siguiente patrón más frecuente, que es el patrón de Bisi. Hablábamos de proyecciones forzadas, que deben de ser siempre comparativas, y vemos cómo hay un aumento del espacio escafo semilunar bilateral y simétrico en un paciente que no tiene ningún problema de inestabilidad dinámica en este caso. En cuanto al papel de otros métodos de imagen, como la ecografía, es una anécdota. Es decir, la ecografía es cierto que tiene un buen acceso a valorar el componente dorsal del ligamento escafo-semilunar, que es uno de los ligamentos fundamentales en la valoración de la inestabilidad carpiana, pero no deja de ser una anécdota. No es una herramienta que debamos de utilizar ni de plantearnos utilizar en la inestabilidad carpiana. Sé que hay muchos artículos y mucha gente que se mata a valorar los diferentes ligamentos intrínsecos y extrínsecos de la muñeca, pero su utilidad no solo no está demostrada, sino que yo creo que lo que está demostrada es su absoluta inutilidad. El Arthrotac es una herramienta muy buena. En nuestro medio es una herramienta muy barata que nos va a permitir valorar, adaptar los cortes. Al tener un volumen podemos adaptar las reconstrucciones de los cortes perfectamente al trayecto anatómico de los ligamentos. En este caso podemos ver el ligamento escafo-semilunar, lunopiramidal, volar y dorsal perfectamente. Y la artorresonancia magnética probablemente sea en conjunto la técnica que tiene mayor utilidad en la valoración de los ligamentos intrínsecos y extrínsecos de la muñeca, con limitaciones significativas en la valoración de los ligamentos extrínsecos. Y recientemente el avance tecnológico nos ha permitido o nos va a permitir tener una herramienta que yo creo que es la clave de la valoración de la dinámica y de los problemas de la inestabilidad carpiana. El tener con escáner de 320 cortes, el poder hacer con una dosis de radiación bastante aceptable, el poder hacer un escáner que nos permita valorar con precisión los ligamentos intrínsecos y extrínsecos, y además tengamos una información mucho más visual incluso que la que tenemos en la cinefluoroscopia, pudiendo valorar las alteraciones en la cinemática del carpo, como vemos en este paciente con una disociación escafo-semilunar. Vemos cómo se produce la alteración, la disociación entre el funcionamiento del escafoides y del resto de los huesos de la fila proximal del carpo. Esta es una herramienta con mucho futuro en la valoración de la inestabilidad carpiana. A día de hoy limitada por el enorme coste que tienen estos equipos de multicorte de 320 detectores. Todos seguimos la clasificación de Mayo, la clasificación de la clínica Mayo de la inestabilidad. Yo siempre, cuando estudio inestabilidad, creo que la persona que conozco que tiene un mejor conocimiento de la inestabilidad carpiana y que lo expresa de una forma más comprensible es Mar García Elías. El capítulo del Greens para mí es una de las, para mí por lo menos ha sido un antes y un después en mi conocimiento de la inestabilidad carpiana, y os lo recomiendo. ¿Qué es la inestabilidad? La inestabilidad no debemos de pensar que es la malalineación de los huesos del carpo en una radiografía. La inestabilidad realmente es una disfunción carpiana, es decir, existe una incapacidad de transmitir cargas sin que existan cambios bruscos en el estrés en el cartílago articular, lo que definimos como cinética, y que no haya cambios bruscos en la alineación de los huesos del carpo en estos movimientos, es decir, que exista una cinemática normal. Hay 4 grupos. El grupo 1 sería la inestabilidad carpiana disociativa, en la que se produce rotura de los ligamentos intrínsecos, especialmente de la fila proximal del carpo. La no disociativa, que sería la que afecta a los ligamentos extrínsecos, la compleja, que asocia rotura de ligamentos intrínsecos y extrínsecos, y una adaptativa, que realmente el problema no está en el carpo, sino que es una mala alineación del carpo secundaria a problemas normalmente de la zona proximal, normalmente del radio distal, pero también de la zona distal del carpo.
Recordar brevemente la anatomía de los ligamentos más frecuentemente afectados en la Nstella carpiana, de los ligamentos intrínsecos de la fila proximal del carpo. No son una banda ligamentaria continua, sino realmente son una hamaca con un componente dorsal, con una membrana fibrocartilaginosa central de escasa importancia biomecánica y un componente volar. En el caso del ligamento escafo-semilunar, el principal estabilizador es el componente dorsal. El componente volar es más elástico, tiene terminaciones nerviosas y vasitos y tiene probablemente otras funciones, pero escasa importancia biomecánica. Y en el caso del ligamento lunopiramidal, el principal estabilizador es al revés, es el componente volar. Hay que tener en cuenta esta estructura cuando nos planteemos valorar en métodos de imagen estos ligamentos. No esta serie de artículos míticos en los que se dedican a valorar la morfología en el corte central coronal de resonancia, de que si tiene morfología en delta, que si tiene morfología discontinua. Eso es una absoluta estupidez. Realmente estamos valorando la zona que tiene escasa importancia, la zona de la membrana central. Nosotros tenemos en nuestros estudios de resonancia que recurrir a los cortes coronales dorsales para valorar, como vemos aquí, el componente dorsal escafo-semilunar, que es el principal estabilizador, o los cortes coronales volares para valorar el componente lunopiramidal. Y luego recurrir a secuencias 3D o secuencias axiales que nos permitan valorar en el plano axial o axial oblicuo el componente dorsal, el componente volar del escafo-semilunar, componente dorsal y volar del lunopiramidal. El ligamento lunopiramidal es bastante oblicuo, de ahí que cortes oblicuos, o mejor, secuencias 3D que adaptemos al trayecto de este ligamento, nos van a mejorar la valoración de estos ligamentos. Y luego también tenemos los ligamentos extrínsecos. Tenemos toda una serie de ligamentos extrínsecos que no voy a entrar a describir. Tenemos ligamentos extrínsecos volares y dorsales, que son menos importantes, pero que también tienen su importancia, y que tenemos que conocer su anatomía y que tenemos que valorar en nuestros métodos de imagen. Estos ligamentos se valoran muy bien su continuidad, cuando son normales los valoramos muy bien en los métodos de imagen en resonancia y en la resonancia magnética. Aquí vemos el ligamento radioescafo grande, radiolunopiramidal, radioescafo semilunar. Podemos valorar también el intercarpiano dorsal y el radiocarpiano dorsal de la parte dorsal, pero sí que tenemos más problemas en valorar la patología de estos ligamentos, como vamos a ver luego. Un breve recuerdo y muy simplista de la biomecánica de la muñeca. El semilunar, en la fila proximal del carpo, no tenemos ninguna inserción tendinosa. El semilunar es un segmento intercalado que se encuentra sometido, gracias a los ligamentos intrínsecos, a las fuerzas de la tendencia a la flexión que tiene el escafoides y a la tendencia que tiene el piramidal a la extensión por la morfología helicoidal de la articulación ganchoso-semilunar, una articulación clave en el funcionamiento de la muñeca. Esto también va a ser importante cuando hacemos los movimientos de inclinación radial y cubital. Vemos cómo cuando se hace la inclinación radial, la fila proximal del carpo se va produciendo una flexión progresiva, y cuando hacemos la desviación cubital, al revés, la fila proximal del carpo se extiende. Y esta cinética y cinemática normal es básica, y ahí tenemos la función tanto de los ligamentos intrínsecos como los ligamentos extrínsecos. La inestabilidad más frecuente que vamos a valorar es la inestabilidad carpiana disociativa. La más frecuente de todas ellas, de largo, es la disociación escafo-semilunar por rotura, normalmente por una caída con hiperextensión y desviación cubital de la muñeca, un mecanismo en el que podemos tener lesiones asociadas, como fracturas de radio o fracturas de escafoides, y vamos a tener una serie de formas clínicas progresivas, predinámica, cuando se produce una rotura del ligamento escafo-semilunar, pero que no podemos valorar ningún tipo de alteración en la radiología convencional ni en la radiología forzada. Dinámica, cuando la radiología básica convencional es normal, pero cuando hacemos una radiografía forzada podemos valorar una rotura de la línea 1 de Guilula o un aumento del espacio escafo-semilunar. Estática, ya cuando vemos el patrón de Disi, y esto va progresivamente llevando a lo que llamamos muñeca slack, a unos estadios progresivos de degeneración, de cambios degenerativos de la muñeca. Cuando nos rompemos el ligamento escafo-semilunar, no pasamos inmediatamente a tener un patrón de Disi o un patrón de ensanchamiento del espacio interóseo, porque tenemos una serie de ligamentos estabilizadores secundarios. Esencialmente un ligamento muy fuerte y corto, que es el ligamento escafo-trapecio-trapezoideo,
el brazo radial del ligamento arcuato, el ligamento escafo grande, y el ligamento intercarpiano dorsal. Estos ligamentos se van a insertar en la zona distal del escafoides y van a mantener al escafoides evitando que se flexione inicialmente. Pero estos ligamentos no tienen la resistencia ni la estructura que tiene un ligamento intrínseco, son ligamentos más elásticos y con el tiempo dan de sí y van a desarrollar un patrón de inestabilidad, primero dinámica y luego estática, como vemos en este esquema en el que el escafoides se flexiona, se prona y hace una cierta desviación cubital, y el semilunar y el piramidal, siguiendo lo que le manda la articulación ganchoso-piramidal, van a llegar a un patrón de extensión. Este es un ejemplo de una disociación dinámica. Tenemos una radiografía anteroposterior normal, hacemos una radiografía anteroposterior con presión forzada y vemos el aumento patológico del espacio interóseo, lo que se conoce como el signo de Terry Thomas, en honor a este horrible actor de Walt Disney. Infausto recuerdo, como nos ha torturado la infancia. Aparte de esto, este es un ejemplo de disociación escafo-semilunar. Aparte del ensanchamiento del espacio interóseo, para mí es más importante todavía la rotura del arco 1 de Guilula. Este es un jugador profesional de balonmano que tiene esta radiografía en la que no vemos un marcado ensanchamiento del espacio interóseo, pero sí que vemos que el escafoides está flexionado, tenemos ahí el signo del anillo, tenemos una rotura clara, un escalón de la línea 1 de Guilula. Este es un paciente que además tiene alterados los ángulos escafo-semilunar y luno-piramidal, ya tiene un patrón prácticamente estático de inestabilidad, y cuando hacemos la resonancia magnética, insistimos, valoramos muy bien en este corte coronal la rotura del componente dorsal, el principal estabilizador, pero también de la parte central y del componente volar. Y en el plano axial vemos muy bien la rotura completa del escafo semilunar y el componente dorsal está elongado, desinsertado del escafoides, interpuesto en un espacio interóseo aumentado. Y además en este caso vemos el engrosamiento, alteración de señal, el fallo que se está produciendo en los estabilizadores secundarios, en este caso en el ligamento intercarpiano dorsal. Y esta es la correlación artroscópica. Todas las imágenes que veamos quirúrgicas y artroscópicas son de mi amigo Paco Piñal, una de las personas más influyentes y más destacadas de la cirugía de la mano internacional. Esta es una artroscopia en la que vemos la rotura del componente dorsal y cómo desde el compartimento radiocarpiano estamos viendo la fila distal del carpo. Estamos viendo que hay una franca inestabilidad escafo-semilunar. Este es el vídeo artroscópico en el que está entrando en el compartimento radiocarpiano y a través del espacio interóseo con la cámara puede pasar fácilmente al compartimento mediocarpiano, donde va a ver el polo proximal, la cabeza del hueso grande, y aquí en esta zona va a aparecer el polo proximal del ganchoso. Aquí aparece el ganchoso, es decir, pasa fácilmente, lo cual indica que existe una importante inestabilidad y que lleva tiempo. Este es un paciente que fue tratado con una técnica de Brunelli modificada, con una transposición tendinosa con muy buenos resultados. Para mí una fase fundamental en la valoración de esta inestabilidad, partiendo que la resonancia convencional tiene una cierta o importante limitación, aunque la fiabilidad diagnóstica global, si hacemos las cosas bien, es bastante buena, no es suficiente y no está en unas cifras que podamos sentirnos orgullosos de sus resultados. Por lo tanto, tenemos que procurar llegar a una precisión diagnóstica mayor. Y esa precisión diagnóstica mayor se puede conseguir con artrorresonancia magnética. Dentro de la artrorresonancia magnética, una fase fundamental que a muchos artroscopistas les encanta, o a muchos cirujanos de la mano les encanta, es la valoración con radioscopia y la valoración con artrografía previa a la artrorresonancia magnética. Para mí es una fase fundamental, hacer una artrografía, tienes una valoración muy buena, probablemente una idea muy precisa de lo que quieres valorar específicamente en la artrorresonancia magnética. En concreto, cuando valoras el ligamento escafo-semilunar, cuando haces desviación cubital, es cuando ves la alteración en la cinemática y cuando ves que se aumenta el espacio interóseo y hay paso de contraste franco entre el compartimento radiocarpiano y radiocubital distal. Esto, el arto-RM y el diagnóstico tenemos que buscarlo en estadios precoces. Desde luego, hacer una artorresonancia magnética en este paciente es una barbaridad.
Con esta inestabilidad, esta forma estática, con esta diástasis tan impresionante, desde luego que la autorresonancia magnética no nos aporta absolutamente nada. ¿Cuándo tenemos que intentar hacer autorresonancia magnética? Pues cuando tenemos pacientes como este, con una radiografía, una forma predinámica, sin que exista ninguna alteración radiográfica, y la resonancia magnética nos deja ver la rotura del componente dorsal, la rotura de la parte central y una elongación, una cicatrización irregular de un ligamento de la componente volar del escafo semilunar. Aquí vemos la rotura del componente dorsal y la irregularidad marcada, probablemente esté elongado y roto también el componente volar. ¿Y el Arthrotac? Pues el Arthrotac nos da una fiabilidad bastante parecida. La ventaja que tiene el Arthrotac es la posibilidad de adaptar perfectamente las reconstrucciones sin ninguna pérdida de información al trayecto de cada ligamento. Y probablemente la mejor herramienta, como decimos, en la valoración de la inestabilidad, con la limitación de que esto no está al alcance de cualquiera, es el escáner el 4D, el escáner 3D dinámico. Acoplar el ArthroTC con la información 4D, la información de la cinética y la cinemática que nos va a dar estas exploraciones, yo creo que es definitivo. Mi amigo Marc García Elías está ahora entusiasmado con esto. Una de las cosas que nos puede permitir y que es tan importante y uno de los inconvenientes que tenemos muy grandes y que de difícil solución con las técnicas artrográficas convencionales es que estamos valorando la inestabilidad carpiana de forma estática, es decir, es algo que es absolutamente una paradoja, es decir, queremos valorar que hay un trastorno en la cinética y en la cinemática, pero lo estudiamos de forma parada, con lo cual eso por algún lado tiene que fallar. Este es un caso muy bonito en el que vemos que después de una inmovilización con agujas K de una rotura del escafo semilunar que se hizo en la fase subaguda, cuando ya la reparación no suele ser tan buena, probablemente han llegado un poquito tarde, pues la reparación en estático tiene muy buena pinta. Vemos el escafo semilunar y la verdad que tiene una pinta extraordinaria. No hay ni tan siquiera paso de contraste entre compartimentos, pues se ha hecho una artrografía, se ha pinchado los dos compartimentos y podemos pensar que está normal. Sin embargo, cuando hacemos el estudio dinámico, vemos que este ligamento no permite el paso de contraste, pero está laxo y no ejerce adecuadamente su función estabilizadora de la fila proximal del carpo. Es decir, si queremos valorar un problema dinámico, necesitamos dinámica y desde luego esta es la herramienta del futuro. Recordar algo muy importante, que aparte de valorar las lesiones ligamentarias, cuando tenemos una rotura del ligamento escafo semilunar, vamos a tener un patrón progresivo de cambios degenerativos, la muñeca SLAC, empezando con cambios degenerativos entre la estiloide radial y el escafoides, estadio 1, estadio 2 cuando van a toda la fosa escafoidea, estadio 3 cuando los cambios afectan a la articulación mediacarpiana, especialmente al polo proximal del hueso grande, y esto es muy importante porque al cirujano le cambia totalmente la actitud quirúrgica. En estos estadios de SLAC se pueden intentar reparaciones ligamentarias o hacer una carpectomía proximal si hay cambios degenerativos ya significativos, pero cuando los cambios degenerativos llegan a la articulación mediocarpiana, la carpectomía proximal no es una elección y probablemente haya que recurrir a técnicas de artrodesis. Este es un ejemplo muy típico de una muñeca SLAC. Vemos como no hay un gran aumento del espacio interóseo, pero hay dos signos muy típicos de la muñeca SLAC. La rotura del arco 1 de Guilula, vemos como hay un descenso del escafoides, y esta excavación, que es muy característica de la alteración en la biomecánica del escafoides, que va provocando una excavación en la fosa escafoidea del radio distal. En este paciente vemos que hay condromalacia en el polo proximal del hueso grande, es decir, hay artrosis mediocarpiana y ya el tratamiento probablemente sea una carpectomía. Un tema muy importante que mi mujer siempre dice que lo quite, que esto no lo entiende nadie, como yo sé que va a haber hoy hay cirujanos que entienden muchísimo, que son referencias mundiales en estas patologías, me parece un tema importante también a insistir. El aumento del espacio interóseo no es necesariamente patológico. El estudio radiológico debe ser bilateral. ¿Por qué debe ser bilateral? Debe ser bilateral porque nos da una información de cómo es realmente este paciente. Este es un paciente, una paciente con obesidad mórbida que tiene un aumento muy marcado del espacio interóseo en la radiografía bilateral. En el lado izquierdo tiene un chasquido que dice que le molesta levemente, pero si analizamos esta radiografía es muy característico el ver
la varianza cubital negativa, que los espacios interóseos todos son grandes, no solo el escafo semilunar, hay bastante separación entre los huesos del carpo. El escafoide está un poquito hipoplásico, sobre todo en el lado derecho, el que no le duele precisamente. Se le hizo una resonancia con la sospecha de rotura escafo semilunar, la resonancia es horrible, pero bueno, pues se dijo que estaba roto. Un problema que cuando valoramos, si no tenemos mucha idea de la patología de la muñeca, siempre buscamos estos cortes centrales, donde está la membrana central, donde muchas veces tenemos esas imágenes de discontinuidad, imágenes de interfase cartílago-cartílago que nos llevan a error y que no tenemos que valorarlas, de verdad. Entonces ahí yo quiero ver el componente dorsal escafo semilunar. El caso es que el cirujano, una bestia humana, le pone, aparte, por lo menos sincero, pone el ligamento está íntegro pero laxo, lo corto, lo retenso, lo refuerzo con retináculo extensor y le pongo unas agujas K. Al ponerle las agujas K se carga el escafoides y el resultado es que ahora sí tiene una rotura del escafo semilunar porque la reparación se ha ido a la mierda y además tiene una pseudoartrosis de escafoides, una sinovitis, un problema mayor que fue tratado con artrodesis. Obesidad mórbida, 20 años, como si no fuera bastante problema, y artrodesis de muñeca. ¿Esto qué nos debe de hacernos pensar? Que no cualquier aumento del espacio interóseo es patológico y que lo que tenemos que hacer es un estudio bilateral y saber que existen personas con laxitud que no deben ser tratadas y que probablemente el tratamiento en esta chica habría sido la rehabilitación y decirle que se tiene que acostumbrarse a ese clic articular. La disociación lunopiramidal es muchísimo menos frecuente, 8 o 10 veces menos frecuente. También se produce normalmente por un mecanismo traumático y tenemos las mismas formas. El estabilizador secundario más importante es el ligamento radiocarpiano dorsal. Y solo tenemos un patrón de Bisi, que todos conocemos, en el que el piramidal se extiende porque se lo marca la articulación con el ganchoso y el escafoides hace que el semilunar, libre de la influencia del piramidal, se flexione. Y tenemos el patrón característico de Bisi. Lo mismo en la valoración radioscópica previa a nuestra autorresonancia magnética. Cuando hacemos la desviación radial es cuando podemos ver la desalineación, muchas veces el descenso del piramidal, el aumento leve del espacio interóseo, no siempre es tan importante o tan marcado como vemos en el ligamento escafo semilunar, y el paso de contraste entre compartimentos. Como vemos en estas radiografías estáticas, vemos cómo el ligamento parece normal, no hay paso de contraste en la desviación cubital, pero es evidente el paso de contraste en la desviación radial. Esta es una fase muy importante para la valoración de la inestabilidad lunopiramidal. Cuando nosotros vemos este paso, no necesariamente es patológico, porque puede pasar por una perforación de la membrana central. Entonces, lo que hacemos es dirigir nuestro estudio específicamente a la valoración del ligamento lunopiramidal. Y aquí vemos cómo está rota y hay paso de contraste por la membrana central, pero también está roto el componente volar que dijimos que era el estabilizador primario. Podemos tener una valoración bastante precisa, aunque luego discutiremos si es así, del ligamento lunopiramidal. Y este es un caso con rotura del ligamento lunopiramidal en el contexto de una impactación cúbito-carpiana, un estadio 2D de Palmer, con perforación extensa del fibrocartílago triangular, condromalacia, rotura del ligamento lunopiramidal y patrón de Bisi en la lateral. La fiabilidad diagnóstica real en el escafo semilunar es aceptable para la resonancia, muy buena para la autorresonancia magnética, y en el lunopiramidal es despreciable la fiabilidad diagnóstica en la resonancia, o sea, despreciable, como para no hacerlo, la verdad, y mejora significativamente con la autorresonancia magnética sin que sea una herramienta perfecta. Volvemos a hablar de lo mismo, valoración estática de una patología dinámica. El siguiente grupo muy importante a tener en cuenta es la inestabilidad carpiana no disociativa. Ahí vamos a diferenciar entre inestabilidad carpiana disociativa, que afecta a la articulación radiocarpiana, y a la mediocarpiana. La inestabilidad mediocarpiana es todo un espectro complejo de patologías que van a producir una disfunción, una alteración en la cinemática de la fila proximal del carpo, que generalmente se va a asociar a un chasquido, a un clunk en los movimientos, especialmente en la desviación cubital. Hay diferentes formas, la palmar y la dorsal son las más frecuentes, de largo la palmar la más frecuente,
El mecanismo que siempre se estudia es el mecanismo del lanzamiento de dardos, es decir, la mediocarpiana es una articulación base para este movimiento, que aunque parezca que nosotros no jugamos a los dardos, pero hay montones de actividades habituales de nuestra vida diaria en la que son importantes estos movimientos, el pasar de la extensión y desviación radial a la flexión y desviación cubital. Los ligamentos que se asocian más frecuentemente a patología de la inestabilidad mediocarpiana volar son el ligamento triquetro amate capitate, un ligamento muy importante, y el ligamento radiocarpiano dorsal. En resonancia magnética podemos valorar muy bien estos ligamentos. Podemos valorar muy bien aquí el ligamento triquetro amate, aquí el ligamento intercarpiano dorsal y el ligamento radiocarpiano dorsal. Los valoramos muy bien cuando son normales, pero el problema que tenemos para valorar estos ligamentos es que no fallan como los ligamentos intrínsecos que se rompen, pueden romperse, pero muchas veces fallan por elongación, por pérdida, y otras veces simplemente hay una alteración en los mecanorreceptores de estos ligamentos, con lo cual podemos tener una inestabilidad mediocarpiana con unos ligamentos morfológicamente en resonancia absolutamente normales, con lo cual eso nos marca una limitación muy importante a la hora de valorar estas patologías. Este es un vídeo cedido por Marc García Elías, muy bonito, en el que nos muestra el clum característico en la desviación cubital, es decir, la extensión de la muñeca solo se va a producir al final cuando se engancha la articulación ganchoso-piramidal. Este clum debemos de considerarlo patológico cuando da clínica. Hay mucha gente que tiene muchos chasquidos articulares y no tiene ninguna clínica. La valoración clínica nos puede ser es básica, y especialmente la valoración radioscópica de la traslación anterior del grande con respecto al semilunar en estos pacientes. Cuando hacemos charlas de resonancia, pues uno tiene la tendencia a poner esto, es decir, este es un caso muy bonito con rotura del ligamento triquetro amate capitate, y este es otro. En este paciente además vemos una irregularidad muy marcada del ligamento radiocarpiano dorsal. Y es como todo, puede haber casos en los que veamos hallazgos que se asocian claramente con inestabilidad mediocarpiana, pero podemos tener inestabilidad mediocarpiana con una resonancia y una artorresonancia magnética perfecta, absoluta, completamente normal. Es decir, nuestra fiabilidad o la utilidad de estos métodos para valoración de inestabilidad mediocarpiana son más que cuestionables a día de hoy. Esta es una inestabilidad mediocarpiana dorsal en la que vemos la traslación dorsal del grande con respecto al semilunar, y en el estudio dinámico sí que vemos una rotura de los ligamentos radiocarpianos volares. Probablemente la inestabilidad mediocarpiana puede tener una cierta utilidad hacer estos estudios dinámicos con escáner. Otra forma de inestabilidad no disociativa es la inestabilidad que ocurre en la articulación radiocarpiana. Hay múltiples, pero la principal es la traslocación cubital. Este es un paciente con un traumatismo que vemos que todo el carpo se ha ido hacia cubital y hacia volar. Vemos además que hay aumento del espacio interóseo, y en la artorresonancia magnética vemos con mucha precisión la rotura completa, desinserción del escafoides, tanto del componente dorsal como volar del escafo semilunar. Lo vemos también en los cortes coronales sucesivos en T1 de la artro. Además vemos que hay una rotura tipo 1A de Palmer del fibrocartílago triangular, y luego vemos que aquí falta algo, y vamos a ver lo que falta. Si vemos un paciente normal, vemos el ligamento radioescafo grande, el ligamento radioluno piramidal normal, en el plano axial el ligamento radioluno piramidal normal, un pedazo de ligamento, y cuando cogemos al paciente anterior vemos que aquí tenemos un muñón, aquí otro muñón, y que faltan el ligamento radioescafo semilunar y radioluno piramidal, que son los que están provocando esta traslocación cubital del carpo. No son técnicas inútiles, pero tenemos que saber que tienen una limitación a día de hoy significativa, y que probablemente tenemos que avanzar en la utilización del escáner dinámico para valorar la inestabilidad carpiana. No voy a extenderme en inestabilidades carpianas complejas, en los estadios de Mayfield, de la luxación perilunar, ni en las lesiones más complejas de la inestabilidad carpiana compleja. Poner un ejemplo de una luxación volar en un estadio 4 de Mayfield, una luxación perilunar estadio 4. Realmente aquí también es bastante discutible el papel de los métodos de imagen avanzados, incluyendo la resonancia, la artorresonancia magnética. Y en cuanto a la inestabilidad carpiana adaptativa,
ocurre no por un problema del carpo, sino por un problema que generalmente es una malunión con una inclinación dorsal del radio distal que va a provocar, como vemos en este paciente, un patrón de tipo DISI secundario para adaptarse a esta deformidad. Y otra inestabilidad adaptativa que tenemos que conocer es la deformidad de Madelung. Aquí tenemos una hipoplasia marcada de la parte volar y radial del radio distal, con una marcada inclinación radial en el plano coronal. El carpo está deformado con una morfología triangular, el cúbito distal está sublusado dorsalmente, y enseñaros esta imagen para conocerla. Este es un ligamento que se llama ligamento de Vickers, que une el radio distal con el semilunar en la parte volar y que aparece en esta malformación. En conclusión, la radiografía sigue siendo la primera herramienta fundamental y básica. En nuestro medio, cuando no tenemos de métodos de imagen muy avanzados, la cineartrografía, la fluoroscopia, sigue siendo una herramienta muy buena para valorar la inestabilidad carpiana. La resonancia magnética tiene una fiabilidad baja en la valoración del ligamento lunopiramidal, extremadamente baja. Es muy cuestionable la utilidad, por mucho que nos esforcemos en tener 3 teslas y en hacer cortes, es muy difícil valorar el ligamento lunopiramidal en resonancia magnética. La ortorresonancia magnética nos va a dar una valoración más precisa, pero hay que tener en cuenta que muchas veces el fallo, como habíamos dicho, de los ligamentos extrínsecos no es tanto una rotura como pintamos en los esquemas o en algún caso seleccionado que ponemos en las charlas, sino que es una elongación, una pérdida de función, una alteración de los mecanorreceptores, y ahí en los métodos de imagen no van a llegar. Quizás el único método que es la alternativa y que puede llegar a ser importante es el estudio ArthroTC, con estudio dinámico, con valoración precisa de los ligamentos y con además valoración de la cinética y cinemática. Y se acabó. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la charla. Excelente, como siempre. Y bueno, seguimos con la última exposición de fibrocartílago triangular. La última, para no hablar siempre del fibrocartílago triangular, aunque voy a hablar fundamentalmente del fibrocartílago triangular, voy a hablar de un tema más genérico, que es el dolor cubital, aunque el 80% es el fibrocartílago triangular. Perfecto. Una vez más agradecer a Paco Piñal. Paco Piñal, aparte de buen amigo, es una persona, como digo, un fuera de serie, y ha coordinado con Nakamura un libro fantástico dedicado al dolor cubital que ha salido este año, que yo creo que es para mí el mejor sitio donde uno puede aprender la patología de muñeca. Yo no llevo nada, pero si queréis comprarlo me parece muy interesante. Al que le interese solo la parte de imagen, yo le puedo mandar el PDF gratis, o sea que no hay problema. El dolor cubital es un problema clínico muy frecuente. Mucha gente lo compara al dolor de espalda por su frecuencia, por el difícil diagnóstico, por el difícil tratamiento, por la frustración que provocan en los pacientes. El diagnóstico por imagen es limitado, es complejo, digamos, porque son estructuras anatómicas muy pequeñas. Tenemos que ser muy estrictos en la valoración de esta patología y necesitamos de métodos de imagen avanzados. Es decir, esto no es para máquinas de 0,23, tenemos que tener un muy buen equipo si queremos valorar con precisión el dolor cubital. El diagnóstico diferencial es amplio, en el que vamos a incluir un grupo amplio de patologías interarticulares, la fundamental y principal, las patologías del fibrocartílago triangular, los síndromes de impactación cúbito-carpiana, que también asocian generalmente patología del fibrocartílago triangular, las lesiones ligamentosas de la parte cubital, lesiones óseas, lesiones de la articulación pisopiramidal y patologías extraarticulares con lesiones tendinosas, nerviosas y vasculares que vamos a revisar brevemente. Las lesiones del fibrocartílago triangular, en el año 89 Palmer hizo una clasificación que sigue siendo una herramienta básica de comunicación entre radiólogos y traumatólogos, ampliamente utilizada en la literatura traumatológica. Creo que la tenemos que conocer y es muy sencilla. Se diferencia entre clase 1 traumáticas, clase 2 degenerativas. Las traumáticas, a su vez, las vamos a diferenciar por localización. Clase 1A, la rotura que afecta a la vertiente radial central, es decir, a la porción fibrocartilaginosa del fibrocartílago triangular, respetando los ligamentos radiocarpianos volar y dorsal. Esta es la 1A. La 1B es una rotura compleja muchas veces, hay mucha variación aquí, como luego veremos, de la inserción cubital. La 1C es la rotura de los ligamentos cúbito-carpianos y la 1D es la rotura, también hay diferentes variantes, de la inserción radial. A tener en cuenta que en la vida real
no solo en las charlas, la 1A es muy frecuente, la 1B es frecuentísima, la 1C es excepcional, si no diagnosticamos ninguna nos tenemos que deprimir, y la 1D también es infrecuente, es decir, nuestro reto diagnóstico es la 1A, que es muy fácil de diagnosticar, pero nuestro principal reto diagnóstico es la 1B, que es donde tenemos el reto diagnóstico porque no es tan fácil de diagnosticar. Clínicamente hay diferentes signos, uno de ellos muy fiable es el signo de la fobia cubital, en el que el artroscopista está palpando justo por delante de la estiloides cubital y está provocando movimientos de rotación y movimientos de desviación cubital forzada que provocan el cuadro clínico. Si el paciente experimenta un dolor en esta zona cubital, tenemos que pensar que puede haber patología del fibrocartílago triangular. Y un test básico en la valoración también del fibrocartílago triangular, muy dirigido a la valoración de la inestabilidad radiocubital distal que pueden provocar las lesiones completas del fibrocartílago triangular o parciales foveales, es el test del Ballottement, que consiste en desplazar el cúbito con respecto al radio en sentido anteroposterior, tanto en posición neutra como en supinación como en pronación y de forma, por supuesto, comparativa con el lado contralateral. Estos son los test básicos de valoración del fibrocartílago triangular. La resonancia magnética tiene una fiabilidad muy alta, superior al 95% en las valoraciones de la lesión tipo 1A, una rotura, un split, una pequeña roturita que afecta a la fibrocartílago o a la zona central del fibrocartílago triangular. Esta es una lesión muy fácil de diagnosticar. Esta es la correlación artroscópica en un vídeo de Paco, en el que vemos la rotura longitudinal y vemos cómo está respetado tanto el componente dorsal como el componente volar, o sea, la parte que serían los ligamentos radiocubitales dorsal y volar. ¿Y cuál es el tratamiento de estas lesiones? Pues una zona avascular, y sería como los meniscos de la rodilla. Te dan ganas de coserlo, pero no, eso no funciona. Hay que hacer lo que se hace es un desbridamiento, se abre más la perforación, se comprueba que los márgenes de la rotura quedan estables, que no van a provocar por alteración biomecánica y sinovitis. Y este es el tratamiento. Paco recientemente en este libro que os describe una gran variabilidad que se conoce desde hace mucho tiempo, una gran variabilidad de lesiones 1B, es decir, se puede romper, recordar la anatomía, el fibrocartílago triangular en la inserción cubital tiene una inserción estiloidea y una inserción que es la más importante biomecánicamente, que es en la fobia cubital. Y es la más importante porque esa inserción foveal está representada por los ligamentos radiocubital volar y dorsal y los ligamentos cúbito-carpianos que se van a unir a insertarse en la fobia. Son el principal estabilizador de la articulación radiocubital distal, pero también de la articulación cúbito-carpiana. Se puede romper la parte estiloidea, esto tiene una importancia menor, puede dar sinovitis, pero no nos provoca inestabilidad radiocubital distal. Se puede romper la fobia cubital. Estas roturas parciales vamos a ver que son un reto diagnóstico y son pacientes muy sintomáticos que van a tener problemas de inestabilidad radiocubital distal. Se puede romper del todo y todo esto se puede asociar a fracturas o pseudoartrosis de estiloides cubital. Uno de los retos diagnósticos principales es una lesión muy frecuente que vemos un ejemplo muy bonito. Es la rotura que afecta a la inserción foveal. Son pacientes que tienen inestabilidad radiocubital distal, muchas veces deportistas, muy sintomáticos, y aquí vemos un ejemplo muy bonito en el que vemos la rotura de la inserción foveal y cómo está respetada la inserción estiloidea. No existe paso de contraste entre los compartimentos radiocubital distal y mediocarpiano. En el diagnóstico artroscópico también les plantea problemas, porque la artroscopia, en términos generales, se hace compartimento radiocarpiano, compartimento mediocarpiano. No se entra el radiocubital distal, salvo prácticamente para publicaciones o para alguna cosa de este tipo. No entra dentro de la rutina diaria investigar la articulación mediocarpiana. Entonces, el signo del trampolín es un signo básico de valoración del fibrocartílago triangular, es decir, que el fibrocartílago rebote, que tenga una buena consistencia cuando se toca con el palpador, pero en estos casos podemos tener el signo del trampolín bastante normal. Y Atzey describió un signo que consiste en que con el palpador el artroscopista engancha la parte más dorsal y cubital del fibrocartílago triangular y tracciona de ella, el signo del gancho, tracciona de ella en dirección medial. Cuando consigue levantar, que demuestra que hay holgura en la inserción cubital, aunque no se ve cómo está la inserción en la fobia, nos hace pensar o le hace pensar al artroscopista de que esta holgura, esta facilidad con la que levanta la inserción cubital está ocasionada por una rotura foveal.
en manos expertas, este es un signo muy, muy fiable. Pero creo que también es importante que diagnosticarlas prequirúrgicamente, y este es uno de los papeles importantes que podemos tener en nuestro diagnóstico, el diagnosticar con precisión las lesiones foveales. Cuando tenemos una pseudoartrosis o fractura de estiloides cubital, el valorar la inserción cubital es imposible. Es decir, este paciente está totalmente desinsertado el fibrocartílago triangular, está parcialmente pegado a la estiloides, está respetada la inserción foveal. No lo sé, para mí es absolutamente imposible y yo creo que es una imagen de buena calidad. Esto se soluciona fácilmente. Hacemos una artro-RM en la que, como para valorar las lesiones foveales, hay que iniciar siempre el estudio de artro-RM por la articulación radiocubital distal. Si hacemos artro-RM, como hace mucha gente, solo del compartimiento radiocarpiano, no vale para nada. Es decir, podemos ver que no hay paso de contraste, es una lesión no comunicante, no pasa contraste y decimos el fibrocartílago triangular es normal y nos estamos comiendo una rotura de la inserción foveal. En este caso, lo mismo, pinchamos el compartimiento radiocubital distal y vemos que la inserción foveal está rota y que el fibrocartílago queda unido a la estiloides. El tratamiento es la resección de la estiloides cubital y la reinserción en la fovea del fibrocartílago triangular. En cuanto a los resultados, pues yo creo que está dicho todo. Este es un paciente de Paco que hacía motorismo y que no quiso volver ni a la consulta. Es decir, está a pleno rendimiento a día de hoy. Las roturas completas ya son más fáciles de valorar tanto en la resonancia convencional como en la artrografía, porque vemos fácilmente el paso de contraste entre el compartimiento radiocubital distal y radiocarpiano. Este es un ejemplo artroscópico en el que vemos que está totalmente desinsertado de la zona cubital, le cuesta engancharlo, es una artroscopia seca, sin líquido articular, como veis, y tarde o temprano lo consigue levantar, ¿ves? Consigue levantar, está totalmente desinsertado de la zona cubital. Y en la valoración clínica, prequirúrgica, lo que destaca es la gran inestabilidad radiocubital distal. Cuando tenemos esta gran inestabilidad radiocubital distal es por una rotura completa o bien de la inserción radial o bien de la inserción cubital, como en este paciente. El antes y el después. Como dice él, y yo también estoy de acuerdo, nunca se tira para el vídeo igual antes que después. Está claro que no te quieres cargar lo que acabas de reparar, pero es muy evidente que ha quedado bien. El Palmer 1C, este es el único caso que yo tengo en imagen, y en el grupo con el que yo trabajo, en el grupo de Paco Piñal, probablemente tiene dos casos. O sea que si una persona que hace un gran número de artroscopias tiene 2 casos, es una lesión excepcional. Es decir, si las fallamos todas, no tenemos que deprimirnos. Es la rotura de los ligamentos cúbito-carpianos, en este caso es una artro en un corte sagital que muestra la desinserción del ligamento ulno-piramidal del piramidal, la correlación artroscópica que se trató con desbridamiento. En la descripción inicial del Palmer 1D, que también son lesiones infrecuentes, era el despegamiento que hizo Palmer, fue el despegamiento completo, la desinserción completa del radio distal con o sin fractura. Sin embargo, estudios recientes de Nakamura nos muestran, y estudios de imagen, yo creo, con mi experiencia, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién va a contradecir a Nakamura? Pues que la mayor parte de las roturas 1D son roturas que se limitan a la porción central del fibrocartílago, sin inestabilidad radiocubital distal, pero que puede haber otras variantes menos frecuentes que afecten al ligamento radiocubital volar, al ligamento radiocubital dorsal, con o sin fractura, que también puede estar asociada. Y puede ser también una desinserción completa, pero esto realmente es infrecuente. Este es un ejemplo en el que vemos la integridad del ligamento radiocubital dorsal, la rotura radial limitada a la porción fibrocartilaginosa y la integridad del otro ligamento radiocubital. Esta es una rotura completa en artrorresonancia magnética y la correlación artroscópica en la que se ve la desinserción radial completa y, como decimos, una cosa característica, la marcada inestabilidad del test de Ballotman, muy positivo, marcada inestabilidad radiocubital distal secundaria a esta rotura completa. Pero desgraciadamente nos gusta tener todo en cajones. La clasificación de Palmer es muy útil y la tenemos que saber, pero no es perfecta. Hay muchos artículos recientes que tanto en lesiones traumáticas como en lesiones degenerativas se han descrito lesiones que no encajan en estos cajones. No son lesiones que se puedan incluir en la clasificación de Palmer, especialmente en las lesiones traumáticas.
Paco Piñal ha agrupado estas lesiones en las más frecuentes, que serían las capsulares, y luego hay otras. Las capsulares implicarían la rotura o despegamiento del fibrocartílago triangular de la cápsula volar o de la cápsula dorsal, o una lesión descrita por Nishikawa en el año 2002, que es el despegamiento, el arrancamiento de la cápsula dorsal o menisco homólogo del margen dorsal del piramidal. Este es un ejemplo en el que en la resonancia magnética para mí el fibrocartílago triangular era normal. Sin embargo, como decimos siempre, el edema óseo y de partes blandas es un marcador muy fiel de dónde está la patología. Aquí tenemos un edema, una sinovitis en la parte volar del fibrocartílago triangular, y en el vídeo artroscópico lo que se ve es que el fibrocartílago triangular es aparentemente normal, pero está totalmente desinsertado de la cápsula volar. El tratamiento fue simplemente la fijación quirúrgica de esta parte volar a la cápsula. Y este es otro ejemplo. Esta es una chica que hacía escalada, en el que en la autorresonancia magnética se ve la desinserción del fibrocartílago triangular de la cápsula dorsal, y en la correlación artroscópica, que es muy bonita, vemos como el fibrocartílago triangular, la zona central, es totalmente normal, pero cuando el artroscopista se va a la zona dorsal, vemos ya la zona espectacular de sinovitis, toda esta zona roja, y cómo la cápsula dorsal está totalmente despegada del fibrocartílago triangular. Una vez más, el tratamiento es la fijación a la cápsula, y este es el resultado espectacular. Esta lesión la describo, como digo, Nishikawa, y es una lesión dentro de las lesiones que no encajan en la clasificación de Palmer. Para mí es la que vemos con mayor frecuencia, que es el arrancamiento de la cápsula dorsal, lo que en radiología llamamos menisco homólogo, pero que a la mayor parte de los cirujanos les provoca sarpullido hablar de menisco homólogo. Es un término muy radiológico. La cápsula dorsal se inserta en la parte dorsal del piramidal, y lo que se produce es un arrancamiento que característicamente nos va a dar una lesión por delaminación. Se arranca una lámina de cartílago, y los signos en resonancia magnética que vamos a ver siempre son sinovitis focal, la delaminación contraria en la parte dorsal del piramidal como signos más característicos. Este es un paciente que, como vimos también en la artorresonancia, tenía una perforación asintomática sin ningún tipo de condromalacia del fibrocartílago triangular, pero cuando se va a la parte dorsal tenemos la sinovitis y esta zona de delaminación condral característica en la zona de desinserción capsular. Es decir, insistir en nuestras resonancias, buscar y ser muy escrupulosos con las zonas de edema de partes blandas, de sinovitis focal, que normalmente nos marcan la patología. Y esta es una rotura recientemente descrita entre Paco Piñal y Nakamura. Tiene unos pocos casos, no es una lesión tampoco muy frecuente, en el que sobre una lesión degenerativa del fibrocartílago triangular, un traumatismo añadido va a provocar una rotura en el plano coronal del fibrocartílago triangular de la inserción cubital, separando los ligamentos radiocubital volar y dorsal y provocando una cierta inestabilidad radiocubital distal. El tratamiento sería hacer un wafer para para tratar la lesión degenerativa del fibrocartílago, y además hacer una aplicatura de este quiasma de los ligamentos radiocubital volar y dorsal, como vemos en este vídeo, y en este caso con muy buenos resultados postquirúrgicos. En cuanto a los signos de impactación cubital, tenemos diferentes, son choques entre la cabeza del cúbito, la vertiente cubital del carpo o el radio distal, y hay diferentes tipos. El más frecuente es la impactación cúbito-carpiana, en lo que serían las lesiones degenerativas tipo 2 de Palmer, pero tenemos otros impingement, como el ulnar impingement, la impactación estilo piramidal, la impactación ganchoso semilunar y formas combinadas. La impactación cúbito-carpiana es la más frecuente, ocurre normalmente en pacientes con varianza cubital positiva, aunque no necesariamente, en gente con varianza neutra o negativa, con una biomecánica o con una actividad que fuerce mucho la pronación, nos puede provocar también un cuadro de impactación cúbito-carpiana. Y es un cuadro de degeneración progresiva de la zona cubital y del fibrocartílago triangular, que empezaría en la zona proximal, en la que está en contacto con la cabeza del cúbito, con un adelgazamiento, sería el estadio 2A, después aparecería condromalacia en la cabeza del cúbito y en vertiente cubital del semilunar, estadio 2B, el estadio 2C, que es cuando más frecuentemente lo vemos que nos piden resonancia porque es sintomático, en el que se ha producido una perforación central del fibrocartílago. Y hay otros estadios más avanzados en los que se rompe el ligamento lunopiramidal, que esto ya complica mucho el tratamiento, y finalmente un estadio de artrosis, pues ya con escasas posibilidades terapéuticas.
Este es un estadio 2B de Palmer en el que vemos el adelgazamiento, el desflecamiento, que está siempre en la zona proximal, la que está en contacto con la cabeza del cúbito, y un foco de condromalacia en la cabeza del cúbito. En el lado derecho, un estadio 2C con una extensa perforación y los cambios característicos en la vertiente cubital del semilunar. Aunque no tengamos una muy buena resonancia, la verdad que el cartílago articular no es fácil de ver en una resonancia, salvo que sea muy buena, pero los signos secundarios de condromalacia en el carpo son siempre muy precoces y evidentes. Aquí enseguida vemos edema, esclerosis y quistes subcondrales. ¿Y es importante la ortorresonancia magnética en las lesiones degenerativas? Pues solo en un caso, cuando tenemos dudas de cómo está el ligamento lunopiramidal, porque si está íntegro el ligamento lunopiramidal sería un estadio 2C, y si está roto el ligamento lunopiramidal pasaríamos a un estadio 2D. Y es importante porque el tratamiento es totalmente diferente. En el estadio 2B y 2C lo que se hace en nuestro medio es la técnica de wafer por vía artroscópica, se ha abandonado la técnica de wafer abierta y lo que se hace es limar lo que sobra, lo que choca de la cabeza del cúbito, que generalmente es una pequeña zona de la parte volar, con mucho cuidado de no comer de más, primero comer todo lo que choca, no dejar picos como se deja muchas veces en gente que empieza a hacer esta técnica, y muy importante no comer de más para no cargarse la función de la articulación radiocubital distal. Y en el estadio 2D hay diferentes tratamientos, la mayoría de ellos no muy satisfactorios. El que normalmente se hace en nuestro medio es una osteotomía de acortamiento del cúbito para tensar los ligamentos y la cápsula de la zona cubital y conseguir una cierta estabilización de la articulación lunopiramidal. Otro síndrome de impingement menos frecuente, bastante menos frecuente, es lo que llamamos impingement cubital. No hay que confundir impingement cubital con impactación cúbito-carpiana. Ocurre en pacientes que tienen un cúbito corto. La causa más frecuente es por resección quirúrgica del cúbito distal en pacientes con artritis reumatoide, con traumatismos complejos, técnicas variables, pero la técnica que más se utiliza es la técnica de Darrach. Hay otras técnicas como la de Bowers, etcétera. Y estas técnicas lo que van a provocar es, por acción contrapuesta de grupos musculares, una convergencia con formación de una especie de pseudoartrosis. Se va a producir una remodelación del radio distal proximal a la zona articular de la cavidad sigmoidea, se va a provocar cuadros de fibrosis y de proliferación ósea, muchas veces con mucha sintomatología y de difícil tratamiento. Y otro cuadro muy diferente es cuando tenemos un cúbito marcadamente corto, pues por lo que sea, por un cierre precoz de la fisis, por un traumatismo en la infancia, y esto lo que nos va a provocar es una remodelación de la misma forma que vimos en el paciente anterior. Si tenemos una buena articulación, y ahí es importante hacer la resonancia magnética, si tenemos una cavidad sigmoidea, una faceta articular radial bien desarrollada, simplemente el hacer una osteotomía de acortamiento radial puede solucionar el cuadro, pero nos podemos encontrar muchas veces, como en este paciente, que la faceta articular es hipoplásica y que no tiene tampoco una fácil solución quirúrgica. Otro síndrome de impactación bastante más frecuente de lo que informamos es la impactación estilo piramidal. Es un choque de la estiloides cubital con la parte dorsal del piramidal que se produce característicamente en el movimiento de supinación y desviación cubital forzada. En cuando hacemos pronación, la estiloides cubital va a estar hacia adelante, con lo cual no chocaría. Cuando hacemos supinación, la estiloides va a estar en dorsal y al hacer la desviación cubital forzada es cuando va a chocar, como vemos en esta radiografía específica para ver esta patología. Ocurre en gente que tiene la estiloides, generalmente que tiene la estiloides muy larga, o que tiene una estiloides como en pico del oro, con desviación hacia la zona radial, que disminuye el espacio entre el piramidal y la estiloides cubital, pero también puede ocurrir en pacientes que tienen pseudoartrosis de la estiloides cubital. Y los hallazgos son muy característicos. Los hallazgos son la estiloides larga, como vemos aquí, que mide más de 6 milímetros. Esto no debemos de interpretarlo como un defecto, porque esto es anatomía normal, es el surco normal del piramidal, y donde tenemos el problema es en la parte dorsal del piramidal. Aquí vemos una zona de delaminación condral y un quiste subcondral, que lo valoramos mucho mejor en los cortes axiales y especialmente en los sagitales. Vemos esta delaminación condral y los cambios subcondrales reactivos. Y la correlación artroscópica. Este era un paciente motorista italiano que Paco le hizo una regularización artroscópica del defecto condral y le hizo un acortamiento de 3 milímetros de la estiloides, y a día de hoy, después de varios años, está totalmente asintomático.
El síndrome de impactación ganchoso semilunar realmente es un proceso degenerativo en gente que tiene una variante anatómica. El 50% aproximadamente de la población tenemos un semilunar tipo 1 de Viegas, es decir, no hay faceta articular entre ganchoso y semilunar, y el otro 50% tiene esta faceta. Cuando hay esta faceta, en gente que tiene actividades deportivas, de deportes de raqueta o actividades de trabajo con desviación cubital forzada, se predispone a la aparición de un cuadro degenerativo que característicamente consiste en condromalacia en el polo proximal del semilunar, que valoramos muy bien en resonancia, como vemos aquí, con cambios subcontrales reactivos en el polo proximal del ganchoso. No hablo de inestabilidad lunopiramidal porque ya hablé antes, sería otra de las causas de dolor cubital, lo mismo que la inestabilidad mediocarpiana. Dentro de las fracturas tenemos múltiples fracturas en la columna cubital, a tener en cuenta que algunas de ellas son de difícil diagnóstico, especialmente una que es muy frecuente, como es la fractura del gancho del ganchoso. Tenemos que, cuando la sospechamos clínicamente, cuando tenemos un dolor a punta de dedo, cuando la desviación cubital forzada nos va a provocar un dolor en el gancho del ganchoso, tenemos que hacer proyecciones específicas. A mí la proyección no me gusta el túnel del carpo porque a veces te lleva a errores, muchas veces te tapa justo la base del gancho del ganchoso, te parece que es normal y te estás comiendo ahí la fractura. Prefiero hacer radiografías en diferentes grados de supinación hasta que encuentras la fractura del gancho del ganchoso, y mucho mejor una proyección que se hace con una proyección lateral con desviación radial de la muñeca ante pulsión del pulgar, y justo al hacer el rayo vas a ver muy bien todo el gancho del ganchoso. Y si no, pues recurrir a un método de imagen seccional, especialmente el escáner, que nos deja valorar muy bien estas fracturas. Otra fractura que muchas veces pasa desapercibida en la radiología convencional y que es frecuente es la fractura marginal, las chip fractures de la parte dorsal del piramidal. Aquí la vemos en un estudio de resonancia magnética, pero eso se ve muy bien, por supuesto, también en el escáner. En cuanto a la enfermedad de Kienbock, siempre la ponemos en el diagnóstico diferencial, aunque el dolor muchas veces es más central, no es tanto un dolor cubital. La resonancia magnética tiene un papel en el diagnóstico precoz de esta entidad. A mí me parece que es muy útil meter contraste porque te permite valorar si ese fragmento realmente tiene alguna vascularización residual o no, y es importante especialmente en los estadios 2B y 3 de Leachman, porque si hay vascularización sí que puede ser útil hacer una técnica de revascularización de este semilunar, y si está completamente necrótico, mi teoría o la teoría, por ejemplo, de Paco, de mucha gente, es que el hueso necrótico no vuelva a la vida por mucho que lo intentes. Un tema muy importante es que todo lo que ocurre en el semilunar, sistemáticamente hay muchos radiólogos que lo informan como enfermedad de Kienbock. La enfermedad de Kienbock es una enfermedad de difícil tratamiento y de mal pronóstico en términos generales. Y hay montones de enfermedades banales o de fácil solución o de procesos que afectan al semilunar que no tenemos que informar como enfermedad de Kienbock. Uno de ellos es la impactación cúbito-carpiana. Este es un paciente con una impactación cúbito-carpiana que tiene mucho edema secundario a la condromalacia en el semilunar y que no es una enfermedad de Kienbock. Y este es un paciente que vino también informado de enfermedad de Kienbock, es bastante desesperante, en el que lo que tiene es un ganglión de la vertiente radial del semilunar que se abre a la articulación. Todos los gangliones, cuando rompen la cortical, cuando se extienden interarticularmente, suelen provocar clínica por edema óseo. Esto tiene una fácil solución percutánea o artroscópica y no debe ser informado como enfermedad de Kienbock. El pseudo-Kienbock, también en artropatías, tengo un caso de la semana pasada de una pseudogota informada de Kienbock, que es un problema que tenemos que ser conscientes que no todo es Kienbock, que el Kienbock no es muy frecuente y que tenemos que ser un poquito escrupulosos antes de informar una enfermedad de Kienbock alegremente. Las coaliciones son frecuentes, no son muy frecuentes, pero las tenemos que tener presentes. El defecto de segmentación ocurre sobre todo entre semilunar y piramidal. Hay una clasificación de estadios progresivos de Minard. Este sería el estadio 1, en el que tenemos una coalición fibrosa. Aquí vemos un tejido hipointenso, que es la coalición fibrosa, solo en la zona proximal de la articulación, y vemos edema en los márgenes de esta coalición, con estos márgenes aserrados que tiene, característicos. No tenemos que interpretar esto como cambios degenerativos, sino es una coalición fibrosa sintomática, muchas veces por un traumatismo único o microtraumatismos de repetición. Esta coalición se hace inestable, se rompe y va a provocar un cuadro como de una pseudoartrosis. Otra patología muy a valorar y que tenemos muy poca conciencia de su frecuencia y de su importancia es la patología de la articulación pisopiramidal.
La articulación pisopiramidal es una articulación, el piramidal realmente es un sesamoideo para el flexor cubital del carpo, pero aquí tenemos inserción de algún ligamento muy importante, como es el ligamento que va del pisiforme al gancho del ganchoso o el que va del pisiforme al quinto metacarpiano. Tenemos que conocer esta anatomía y esta patología. Los principales estabilizadores de la articulación son el ligamento carpiano transverso y el retináculo extensor, y tenemos un espectro de patología que la mayoría va a ser artrosis, sobre todo en mujeres mayores, que muchas veces se asocian a gangliones, a cuerpos libres, y que tenemos que poder valorar en nuestros métodos de imagen con precisión, lo mismo que la inestabilidad traumática de esta articulación, que también puede ser un problema y que podemos valorar bien en resonancia magnética. En cuanto a la patología neural, tenemos la patología que nos puede provocar dolor cubital, la neuropatía del nervio cubital. Es una patología no muy frecuente, pero tenemos que tenerla en cuenta, bien por aneurismas de la arteria cubital, por fibrosis en este túnel, o muchas veces también, como es este paciente, por una actividad deportiva como es el ciclismo. Por golpes repetidos contra el manillar se ha provocado una neuropatía, el parálisis del ciclista se llama, en el que tenemos una neuropatía del nervio cubital y característicamente la denervación de la eminencia hipotenar. Y una patología muy importante, ya termino, es la patología tendinosa. La más frecuente de largo es la patología del extensor cubital del carpo, una patología de altísima prevalencia y que diagnosticamos bastante mal, una patología de altísima prevalencia especialmente en deportes como el tenis, en los deportes de raqueta, y tenemos todo el espectro de patología, desde la tenosinovitis, desde la rotura parcial, desde la rotura completa, pero tenemos un espectro de patología muy importante que es, dentro de este grupo, que es la inestabilidad, la luxación o subluxación del tendón extensor cubital del carpo. Y en resonancia tenemos una gran limitación para valorar esta patología. Valoramos muy bien la tenosinovitis, valoramos muy bien la tendinosis. Este es un paciente en el que tenemos una luxación muy clara, muy franca, muy fácilmente de diagnosticar, pero muchas veces en pacientes con inestabilidad del extensor cubital del carpo, el tendón está en su sitio, lo informamos de normal y estamos cometiendo un error diagnóstico significativo. ¿Cuál es la herramienta de elección en la valoración del tendón extensor cubital, como lo de todos los tendones de la muñeca? La ecografía. La ecografía tiene la ventaja del estudio dinámico. Esto es un estudio que primero la interactuación con el paciente ya te va a decir hasta cómo se produce el clic, y vas a ver perfectamente la luxación dinámica del extensor cubital del carpo. Otra patología a tener en cuenta es la patología del flexor cubital del carpo, que se va a insertar en el pisiforme, como dijimos, y una patología relativamente frecuente es la tendinosis calcificante, como vemos en este paciente, adyacente a la inserción en el pisiforme, que valoramos mucho mejor incluso que ninguna otra técnica con ecografía al evitar las superposiciones. Y ya para terminar, dentro de la patología vascular tenemos el síndrome hipotenar, el síndrome del martillo hipotenar, en gente que trabaja con martillos neumáticos, en deportes de contacto, en el que en este caso vemos una trombosis de la arteria cubital respetando el arco palmar superficial y la correlación quirúrgica. Y para conclusión, decir que la radiología convencional debe ser la fase inicial, que hay que tener contacto con el clínico si queremos llegar a buenos diagnósticos, que la ecografía es una herramienta muy útil para valorar las neuropatías, de elección para valorar las lesiones tendinosas, y por favor no nos volvamos locos, no intentemos valorar con ecografía el fibrocartílago triangular ni los ligamentos intrínsecos. Cada cosa vale para lo que vale, y cuando perdemos la cabeza los resultados son esperpénticos. En cuanto al escáner, es una herramienta para las fracturas y de tener en cuenta que puede tener utilidad, una utilidad muy grande cuando tengamos un equipo de suficiente calidad para hacer estudios dinámicos. Que la resonancia en conjunto es una buena herramienta para valorar el fibrocartílago triangular, para valorar muchas cosas, pero tiene limitaciones que todavía son difíciles de solucionar, especialmente una patología muy frecuente como es las lesiones clase 1B de Palmer, las roturas de la inserción cubital, y que ahí es un papel fundamental que podemos solucionar con la realización de artorresonancia magnética. Ya como despedida, enseñaros el sitio donde vivimos, que es una de las ciudades más bonitas de España, y cuando queráis podéis ir a visitarla, es una auténtica maravilla. Quiero dar las gracias una vez más a la familia Rossi, a Gabriel Aguilar, a mi amigo aquí en la mesa, por haberme invitado y haberme permitido pasar estos días con vosotros en Buenos Aires. Muchas gracias.
Muy bien, vamos a comenzar entonces con la mesa redonda y vamos a pedir a nuestros invitados traumatólogos que se acerquen, el doctor Eduardo Zancoli y el doctor Gabriel Klemboski. Sí. Sí, el doctor Cerezal. Bueno, la primera pregunta es para el doctor Cerezal y es con respecto a la tomografía dinámica. La pregunta es ¿cuál es el impacto que tiene en el estudio de la estabilidad del carpo? Si va a superar a la artrorresonancia y si es para todos los pacientes. Bueno, el principal problema es que no hay, es un equipo tremendamente caro. El problema que tenemos nosotros es que las tarifas en el escáner no se han actualizado a la realidad de lo que cuestan los equipos. Entonces, el escáner es una ruina. Es decir, nosotros nos pagan de promedio por un escáner 90 euros. Entonces tú, claro, con 90 euros no te puedes comprar un equipo que vale más de 1 millón de euros. No se puede amortizar nunca. Entonces, pues es mucho más rentable comprar un 16 cortes y sacarle un rendimiento razonable, etcétera. Luego, por otra parte, hemos perdido el escáner dental. El escáner es una ruina. Entonces, el que lo tiene en España, que es mi amigo Xavier Alomar, realmente es porque es una persona que le interesa la ciencia, que tiene pues un macrocentro que le va muy bien y lo hace, te lo digo, perdiendo mucho dinero, porque eso no se gana dinero. Tienes que un contrato de mantenimiento brutal. Santiago Rossi dice que sí, eso es una barbaridad de ese equipo. Y entonces no está al alcance a día de hoy de la realidad. Un escáner dinámico muñecal, pues lo tendrías que cobrar pues 300 euros para que fuera una cosa realmente tal. Y dejando de lado la parte económica y viendo solamente la parte médica. La parte médica es alucinante, porque yo ahora, por ejemplo, yo puse en contacto a 2 personas que son únicas, que son Xavier Alomar y Mar García Lías, y están haciendo unos estudios que se te saltan las lágrimas. Mar García Lías, que yo creo que es una persona que conoce muchísimo la anestesia carpiana como nadie, está absolutamente alucinado de lo que ha aprendido de la dinámica de la muñeca, como si él tuviera que aprender algo, manda huevos. Que está sorprendido de lo que ha aprendido la dinámica del carpo al verlo en el escáner 4D. Y desde luego es la herramienta, porque la artrorresonancia magnética estamos luchando, pero somos perdedores. Es decir, cuando tú ves la fiabilidad que tú tienes en el ligamento del 1 piramidal, haciéndolo con cariño, y la fiabilidad que tienes en estabilidades más complejas, pues muchos cirujanos no te quieren mucho, ¿no? Porque no estás respondiendo a lo que ellos te necesitan, ¿no? De hecho, estoy seguro que alguno de aquí, no quiero mirar a nadie, pues igual prefiere hacer radioscopia y maniobras forzadas bajo una escopia le dan más información que la que le damos nosotros con una artrorresonancia. Y pues así de triste, pero es así de cierto. Pero yo creo que el impacto definitivo es tener estos equipos, porque creo que nadie va a decir que eso no le da la información completa que él necesita en la anestesia carpiana. Perfecto. Nosotros en Argentina recibimos muchos estudios convencionales de muñeca y son pocas las personas que hacen artrorresonancia. En el caso de un radiólogo que tiene que encarar un informe convencional de muñeca, ¿qué tips le darías para encarar el informe? Para encarar el informe, pues, hombre, primero que la muñeca hay que estudiar y es desgraciadamente compleja. Es lo que uno estudia al final, uno estudia la rodilla, estudia el hombro, y la muñeca, joder, para las que me mandan, pues no voy a estudiar esta mierda. Pues si no te lo estudias, pues ya sabes lo que le estás dando al informe, una bazofia, ¿no?
las lesiones, desgraciadamente, son complejas. Cuando tú te metes y ves que las lesiones de Palmer no son excepcionales, que muchas veces, y tristemente, los hallazgos estaban ahí. Yo, por ejemplo, tengo un caso muy bonito del otro día, que lo informaron mis queridos y antiguos compañeros, me provoca hasta placer pensarlo, en el que yo cuando veo esas imágenes digo, pues tiene una rotura periférica del fibrocartílago triangular, está desinsertado en la cápsula, se confirmó quirúrgicamente, es decir, la gente no estudia y los resultados son malos, y entonces lo que estamos haciendo es que muchos cirujanos no cuenten con nosotros a la hora de pedir estudios. Si tú no sirves para nada, pues no puedes pretender que te manden estudios, tienes que estudiártelo y hacer informes acordes, ponerte en contacto con el cirujano, estudiarte el tema, saber dónde fallas, saber dónde puedes mejorar, correlacionar los casos a posteriori. Esa es la primer tip que yo le daría a alguien, que estudies y que te correlaciones con tus cirujanos, que sepas hasta dónde puedes llegar, dónde eres útil, y en eso estamos. Yo en este momento diría, yo trabajo con Paco Piñal, que es un monstruo absoluto, muy cabrón, muy difícil de aguantar y no te regala nada, pero cuando él es útil, él te da mucha radiología, y yo vivo mucho de la muñeca. Bueno, acá tenemos dos monstruos de la traumatología y de la muñeca, así que les quería preguntar a ellos. El borde cubital realmente es una confluencia de múltiples estructuras anatómicas y múltiples patologías, es como el cruce de 9 de julio y Corrientes, más o menos. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen múltiples métodos por imágenes negativos o que no les convencen clínicamente? ¿Cuál es la patología que más frecuentemente han visto que nosotros fallamos y cómo la resolvieron? Primero, si no sabemos qué pedimos, podemos enmascarar patologías. ¿Sí? Entonces, es muy importante que el médico sepa revisar, sepa qué toca y sepa qué pide. ¿Sí? Si está sospechando una sinovitis de muñeca crónica, que no pida una artrorresonancia, porque la va a enmascarar. O sea, si está buscando un problema de inestabilidad pirámido-pisiforme, que pida los cortes correspondientes para la pirámido-pisiforme, que oriente al radiólogo. Yo creo que ustedes, si les viene un pedido que diga resonancia de muñeca, no deberían hacerlo. Si no saben qué van a tener que buscar en detalle. O sea, tienen que decirles tiene un dolor escafolunar o tiene un problema o lo que fuera. Eso es una cosa. A mí lo que más información me da es, nosotros desde que volvimos de la Clínica Mayo en el año 81, de estar con Lynchite y Dobbins, empezamos a hacer personalmente artrografías de muñeca, ¿no? Con lo cual, eternamente me ha dado muchísima información. Yo entre una resonancia bien hecha y una artrografía creo que puedo sacar, y radiografías específicas creo que puedo sacar la mayor parte de la información. A no ser que hagan cortes tan buenos como los que acabas de mostrar, que se ven las porciones dorsal y volar del ligamento piramidolunar y el escafolunar, pero no es tan frecuente ver eso, que te manden esas imágenes. Entonces, si hago una artrorresonancia y no mando esas imágenes, generalmente no sirve, porque la artrorresonancia les va a servir para, a nivel del carpo, no del triangular, les va a servir para ver los ligamentos intrínsecos, para el resto no les sirve. Entonces hagan una buena artrografía dinámica y véanlo si no tienen eso. Y lo que yo más veo, y con esto concluyo, no quiero tomar más tiempo, es que del lado cubital, y esto hemos presentado muchos trabajos y cosas, el 73% de los casos no tienen una monopatología. O sea, las fuerzas de lesión, así como están líneas de Mayfield para la mediocarpiana. Nosotros describimos en el año 2001 el complejo lesional peripiramidal. Generalmente hay más de una lesión. Hay una que prevalece, puede ser el triangular, puede ser el unopiramidal o lo que fuere, pero hay lesiones secundarias que son las que después ustedes van a curar la principal con un diagnóstico, pero esas otras son las que van a dejar los dolores residuales. Y es por eso que con operaciones del triangular hay artículos multicéntricos que dicen que solamente le curan el dolor, desaparece el dolor, ¿no? Porque es por lo que viene el paciente. Nadie dice, tengo una inestabilidad, doctor, o sea, me duele la muñeca.
quedan con dolor cero el 25% de los pacientes. ¿Por qué? Porque estamos pensando en monopatologías cuando a veces es mucho más complejo. Sí, y bueno, yo en general coincido con Eduardo porque es un referente con el que yo aprendí mucho, pero en realidad, en general, lo que solemos ver es una combinación que es dramática, que es un médico que sabe, un cirujano que no sabe lo que está buscando y un imagenólogo que no sabe lo que está informando. Y de esa combinación a veces salen cirugías tremendas, porque y lo vemos todo el tiempo, y yo lo he hablado muchísimo con ellos. Yo siempre les pregunto qué información ustedes quisieran recibir de mí a la hora de hacer un estudio. Y de la misma forma ellos me preguntan cuál es la información que a nosotros nos sirve, porque en realidad nosotros estamos buscando información que nos sirva para tener una conducta terapéutica. Entonces, nosotros vemos muchas veces en informes y que no alcanzamos a identificar en estudios de mala calidad, se observa una lesión del ligamento triangular. Es lo mismo que no decir nada. Es exactamente igual que no decir nada. Y ese paciente muchas veces está condenado a que un cirujano lo opere. La verdad que la interacción, yo tengo muchísima suerte de en los últimos años poder trabajar con algunos imagenólogos que me ayudan a hacer mejores diagnósticos y por lo tanto a mejorar mis indicaciones. Pero sin eso es una situación bastante dramática para nosotros. ¿Puedo contar una pequeña anécdota? Una señora de 70 y pico de años, dolor del lado cubital de la muñeca, radiografía frente y perfil normales, le hacen una resonancia, le encuentran una pequeña rotura del triangular, dice: doctor, vengo porque me quieren poner un arponcito y... Entonces la empiezo a revisar, le reviso el cúbito distal, la estiloides del cúbito, que es lo que habitualmente duele, no le duele nada de eso. Y le toco la pirámide pisiforme indolor que saltaba. Entonces digo: vaya y haga una radiografía con 20 grados de supinación, señora. Una artrosis pirámide pisiforme brutal. Entonces, tiene que haber una coherencia entre la clínica y el estudio, ¿sí? Y no operar resonancias. No, y recomiendo para los más jóvenes, ¿no? Pero es más para traumatólogos que hacen el examen físico, pero siempre les digo, ¿qué hacíamos cuando no sabíamos qué tocábamos? ¿Le duele acá, señora? Si no sabía qué tocábamos. Le colocamos un pequeño plomito con una tela adhesiva. Vaya y saque una radiografía. Uy, mira, le está doliendo la pirámide ganchosa o el semilunar distal con el ganchoso. Y así aprendimos que sea automático como el embrague del auto, que lo que estás tocando sepas exactamente qué es lo que es. Con respecto a estas lesiones del complejo de fibrocartílago triangular que están fuera de la clasificación de Palmer, las lesiones capsulares, ¿cómo les impacta a ustedes que nosotros informemos o no informemos eso en la cirugía? La importancia de informarlas o de detectarlas. A ver, la desinserción del piramidal dorsal es bastante rara esa. La que es muy frecuente, por eso no lo toman generalmente a nivel de bibliografía internacional, pero acá en nuestro país mi padre describió unas inserciones dorsales del triangular que van justo al piso, al lado medial, al lado radial del sexto compartimento, y otra que va un poquitito más al dorso. Están las disecciones anatómicas, después querés, Luis, te damos unos artículos. El problema de esas es que nunca las van a ver por artroscopía, porque es como los dos lados de la luna. Fíjate, hoy Luis dijo, lo más importante en una artorresonancia es hacer la artrografía del lado radiocubital. Y después vamos a hacer la artroscopía del lado radiocarpiano. O sea, estamos viendo los dos lados de la luna distintos. Bueno, a ver, esas desinserciones dorsales, a nuestro entender, y podemos estar equivocados por supuesto, son roturas que la cápsula, no es que la cápsula, es el triangular dorsal que se rompe y que se viene con la cápsula. Una pregunta más. Con respecto al tendón cubital posterior, la pregunta es para los tres. Primero, se ve muchas veces imágenes en resonancia magnética, tal vez en ecografía, lineales o zonas de hipercaptación central, y muchas veces la gente no tiene experiencia, lo describe como rupturas, y la experiencia sería, hay gran variabilidad anatómica en
paquetes de fibras separados, cómo se da en el primer compartimento para Luis y después en su experiencia quirúrgica y de disección, que es muchísima, el grado de variabilidad anatómica que a veces termina en un diagnóstico. Lo más importante para nosotros es, a veces pedimos resonancias en pronación y supinación. Eso es, si ustedes sospechan eso, creo que es importante. Y si no, la ecografía, pero ahí tenés que confiar en lo que te dice la otra persona. A mí me gusta tratar de mirarlo, ¿no? Y después la constatación intraoperatoria, cuando uno supina. Hay dos patologías, porque a mucha gente se le subluxa el cubital, pero no tienen patología. El tema es cuando hay coherencia entre la clínica y lo que pasa. Hay dos cosas. Una es la rotura, y generalmente se rompe del ligamento de Bourgerie, se rompe la vertiente cubital de este ligamento, entonces en supinación se luxa del todo. Y la otra es la gran hipoplasia, que es una baba, el ligamento de Bourgerie, que tendría que ser fuerte y está muy laxo. Y eso lo hemos visto con una variante que no sé si no la he visto descrita además, que el tendón del cubital posterior da unas pequeñas fibras que van a la vertiente cubital del canal de Bourgerie, que se inserta ahí. Y después el ligamento es muy hipotrófico. Y en esos hay que hacer una aumentación, generalmente lo hacemos con retináculo. Pero con respecto al tendón, ¿ustedes ven que el tendón tenga variantes, que esté en dos fascículos en vez de uno, que esté dividido, o cada vez que vemos una línea podemos tener con certeza que más frecuentemente va a ser una ruptura? Lo que se corresponde mucho con la imagen es las tenosinovitis, eso sí, siempre se ve, y estas lesiones longitudinales, si uno busca el tendón es como que se quiere entreabrir, pero no están separados jamás. O sea, hay roturas interfibras que uno, si trata de abrirlo, ahí como que se puede abrir. No sé vos, Bueno, nosotros vemos muchas veces en los informes que nos dicen ruptura longitudinal de él, que es la descripción de una imagen, lo que muchas veces no sabemos si es una ruptura o una variante anatómica. El análisis de la clínica es clave, porque lo que un imagenólogo muchas veces hace es describir el panorama de lo que está viendo en una imagen, pero no está evaluando clínicamente eso. En pacientes con patología, yo he tenido un par de casos donde a la inestabilidad por la ruptura del Bourgerie se suma que a veces existe una ruptura longitudinal, y lo denomino ruptura porque es la parte que se luxa y se engancha, y que muchas veces no al mismo tiempo que uno trata la inestabilidad, trata la lesión del tendón. Pero la verdad que no sabría decir si es una variante habitual, aunque mi sospecha es que debe serlo. Es una variante súper habitual, es decir, en resonancia magnética, cuando tú valoras el tendón extensor cubital del carpo, que lo valoras sobre todo en el plano axial, es muy habitual tener tejido fibroadiposo en la zona central. Y eso se informa sistemáticamente de tendinopatía degenerativa, o yo lo he visto en chavales jóvenes que me da vergüenza, ¿no? Esto es una variante anatómica como vemos en muchos tendones. Incluso yo tengo un caso de un tendón bífido. Es decir, pero los cambios intrasustanciales yo nunca los informo, y siempre pongo en muchas charlas de eso, de no informarlos. Eso es una variante anatómica. ¿Y cómo sabes que es una variante anatómica? Porque no tiene clínica, lo primero. Dos, el tendón tiene una morfología perfecta y lo único que ves es esas zonas de hiperseñal central. Y eso estás acostumbrado a verlo en todos los tendones. Entonces, luego otro problema con el extensor cubital todavía mayor que el informar tendinosis sobre esa variante anatómica es que el que diseña las antenas no sabe de anatomía de muñeca. Entonces, el estudio de muñeca lo queremos hacer o nos obligan a hacerlo con la muñeca al lado con el paciente cómodo, porque dicen que es muy incómodo ponerle en Superman, y lo pones con la muñeca al lado. Y esto no es una posición neutra de la muñeca. Cuando tú valoras uno de los problemas que ves muchas veces es que el tendón extensor cubital del carpo aparece sublusado. Y aparece sublusado porque el movimiento final en el que estás colocando la mano es supinación. Y está supinado, el tendón está en la posición que le corresponde, en la posición de supinación con la estiloides en situación dorsal. Y yo veo miles de informes, y incluso me dice, joder, muchos se luxa el tendón. Digo, hombre, claro, ahora desde con esta antena todos.
Es decir, hay que intentar colocar bien la muñeca, y la forma de colocar bien la muñeca es con la palma hacia abajo, y ahí entonces vamos a tener la estiloides cubital en la parte lateral y el tendón extensor cubital va a estar en su sitio. Y yo luego valorar patología dinámica de una situación estática no me parece un poco osado, ¿eh? Entonces, no informar subluxaciones ni luxaciones del extensor cubital con la nueva colocación que tenemos de las antenas de muñeca. Poner la antena en situación con la mano en horizontal. Y luego, aunque la gente sea poco proclive a ponerlas en Superman, yo soy proclive a ponerlas en Superman. ¿Por qué? Porque por mucho que te digan, la antena como mejor funciona es en el isocentro del imán. Y entonces la calidad del estudio aquí es X, pero aquí es 5X. Y yo creo que hablando con la gente y siendo un poco cariñoso con él, colocándole bien unas almohaditas y tal, aguantan el 99,9%. Muy bien, damos por terminado entonces las jornadas. El doctor Aguilar va a hacer el cierre. Les agradezco a los panelistas. Bueno, simplemente agradecerle a todos los expositores. Realmente hemos tenido una calidad enorme en las conferencias que hemos escuchado en el día de ayer y en el día de hoy. Realmente fueron fantásticas. Agradecerle a todos los traumatólogos que han venido, porque estas mesas redondas nos han demostrado que tenemos que tener una enorme interacción con ellos y realmente nos han nutrido de enorme información. A todos ustedes que se han quedado hasta el sábado al mediodía acá, realmente a la Fundación Rossi, y personalmente a Ignacio, que con él compartimos el desarrollo de esto y que salió, creo que bastante bien. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.